Gloria a Dios. ¿Estamos contentos? ¿Sí? ¿Llevaremos alguna bendición a nuestro hogar para esta semana? Hoy quiero tocar el oficio de Jesús como un maestro. ¿Cuántos son maestros aquí de la palabra? Yo creo que también todo cristiano debía ser un maestro, porque un maestro enseña. Por ejemplo, el padre enseña a su hijo, la mamá a su hija, el amigo a su amigo. Todo cristiano también es un líder que ejerce influencia en su hogar, en el trabajo, en la escuela, en la iglesia. Y en Jesús tenemos un ejemplo tremendo de un excelente maestro de la palabra. Dice Bruce Bickey, no sé pronunciar muy bien, pero así más o menos, que todo lo que Jesús enseñó giraba en torno a la verdad acerca de el mundo, la verdad acerca de las relaciones, la verdad acerca de Dios y las cosas que enseñó y la forma como la enseñó. Puso un ejemplo para todos los grandes maestros que vinieron después de él. Eso dice Bruce Bickey. Y esto es una gran verdad porque en la historia ni antes ni después de Jesús hubo otro maestro como él. Excelente maestro. El término maestro, refiriéndose a la persona de Jesús, aparece más de 45 veces en los evangelios. No obstante, a la hora de discipular a los creyentes, pocas veces se resalta su labor como maestro, dado que su rol de Mesías y Salvador ha ocupado más la mente de los teólogos que la labor que desempeñó como un gran maestro de las Escrituras. Un maestro podría ser definido como una persona que se dedica a instruir a otro sobre un tema en particular. Pero la esencia del maestro va más allá de esta simple definición. Para un verdadero maestro, lo más importante no es enseñar, sino darse como complemento de lo que enseña. Eso significa entonces que el maestro enseña y luego modela lo enseñado. Aun si esto implicara un sacrificio, siempre en aras del crecimiento del discípulo que está enseñando. En este sentido, Jesús fue un maestro inigualable. En las épocas que él vivió en la tierra, un maestro no era solamente alguien que se dedicaba a instruir a otros, sino que el pueblo también lo reconocía con ese título después de haber demostrado no solo su habilidad para enseñar, sino también demostrando templanza, firmeza, carácter y sabiduría para guiar a otros a encontrar soluciones a sus diversos problemas cotidianos. En cuanto al carácter exhibido por nuestro Señor Jesucristo como maestro, Él permaneció sin rival. Nunca ha habido un carácter como el suyo, tan humilde, pero tan fuerte, tan enfocado a la oración, tan apacible y tan enérgico, tan amoroso, pero sin sentimentalismos, tan dinámico, pero sin ser autoritario. Se ha comparado a Jesús con otros maestros,
con otros grandes líderes religiosos. Por ejemplo, Buda tuvo una vida muy acomodada en sus inicios. Jesús lo tuvo así, muy diferente, muy lejos. Confucio tuvo un matrimonio que fue un desastre y terminó en divorcio. Sócrates se sintió atraído hacia los jóvenes varones. Mahoma tuvo 11 esposas y múltiples concubinas, a pesar de que él dijo que había recibido la autorización de tener 4 mujeres. Nada que ver con Jesús. Son grandes hombres reconocidos en la historia. Nadie como Jesús, inigualable, excelente. Jesús mostró ser algo totalmente diferente. Él proclamó un estándar aún más alto que lo que el pueblo hebreo había vivido, a pesar de que ellos habían sido los que habían recibido las tablas de la ley. Después de proclamar ese estándar, él vivió en conformidad con esa ley. Y desde entonces nadie ha podido cuestionar su integridad, la integridad de su vida. Y quiero que veamos aspectos de su vida como maestro. En primer lugar, las enseñanzas de Jesús mostraban autoridad. ¿Las enseñanzas de Jesús qué? Mostraban autoridad. La autoridad de Jesús en sus enseñanzas era incuestionable. Porque fíjense aquí, él no solamente era un maestro, sino que al mismo tiempo era la persona de quien hablaban las enseñanzas. En la historia no ha habido otro ejemplo en el que el maestro sea el sujeto que enseña y a la vez el objeto de lo que enseña. Cuando esa enseñanza fue respaldada con las intervenciones sobrenaturales propias de Dios, esto convenció a muchos de que no estaban frente a una simple persona mortal. ¿Cuántos conocen la historia de Nicodemo? San Juan capítulo 3, que se acerca de noche a Jesús y lo que le dice es: sabemos que has venido de Dios como maestro. Él era un maestro de la ley. Y él dice: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Enseñanza y acción. El maestro debe ser así, enseñando, pero viviendo lo que enseña. Amén. Este hombre era un hombre ilustre, reconocido entre los judíos, de modo que cuando él le confiere a Jesús el título de maestro, está reconociendo su superioridad sobre muchos, aún de él mismo. Una de las características del maestro que hace que su audiencia le preste atención es ese sentido de autoridad que puedan percibir sus seguidores. En ese sentido, depende frecuentemente del dominio que muestre acerca del tema que enseña. Si esto va acompañada con sabiduría para responder las preguntas de la gente que escucha, entonces su autoridad aumenta. En el Evangelio de San Marcos, ahora vamos a leer algunos versículos. Empezamos con el libro de Marcos en el capítulo 1, si quieren ir conmigo. Marcos 1, 27 y 28. Y todos se asombraron. ¿Y todos qué? ¿Por qué se asombraron? Porque escucharon algo que no habían oído, habían visto algo que no habían visto antes. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto?
¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Este fue el veredicto de aquellos que le oyeron predicar y enseñar. ¿Qué es esto? ¿Y qué nueva doctrina es este? Que con autoridad echa a los demonios afuera. En este versículo dice que su fama se esparció por toda aquella región porque habían escuchado algo que no habían escuchado. Por aproximadamente 400 años después de finales del Antiguo Testamento y a los inicios del Nuevo Testamento, Dios no había traído otra revelación a su pueblo. Pero un día, de repente, Jesús sale del río Jordán donde fue bautizado y comienza a proclamar y enseñar las buenas nuevas del reino de los cielos. Y enseguida dice que las multitudes empezaron a seguirle. Les captó la atención, se asombraron. Los fariseos enseñaban, pero enseñaban una cosa, pero ellos vivían otra cosa. Y eso nunca va a impactar la vida de nadie. Y aquí nosotros debemos cuidar esto. Podemos ser muy conocedores de la palabra, pero si no aplicamos en nuestra vida lo que decimos, es un falso, no es real. El poder de atracción que ejerció su enseñanza fue increíble. Había algo en sus enseñanzas y en la forma de exponerlas que convencía a la gente de que estaban en presencia de alguien muy especial. Había una congruencia entre su hablar y su caminar que transmitió autoridad y confianza a la vez. Su sentido de autoridad era tal que revisó, amplió y hasta llegó a abolir toda la ley civil y ritual perteneciente a la ley de Moisés. Qué tremendo, ¿verdad? Vamos ahora al libro de Mateo, en el capítulo 5. Qué tan diestros son para la Biblia. Pero no se vale leer ahí en la pantalla. Eso es más fácil. Mejor maneje su Biblia. Amén. Mateo capítulo 5, versículos 38 y 39. La palabra dice: oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Aquí está refiriéndose a la ley de Moisés. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. En el Antiguo Testamento se correspondía a la gravedad de la violación. Sin embargo, aquí Jesús, al enseñar, prohíbe la venganza por completo. En el pasaje de Éxodo 21, 24 al 25, donde habla de esa ley, el pasaje del Antiguo Testamento ponía de manifiesta la justicia de Dios, porque Dios había establecido esa ley para el pueblo. Pero Cristo viene no tildando de errado el principio, sino estableciendo un nuevo parámetro para la relación entre los hombres. La medida de la gracia que ponía de manifiesto otra más de los atributos de Dios. En Mateo 5, en el 27, retrocedamos unos versículos atrás, 27 y 28 dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón.
ya adulteró con ella en su corazón. Permítame tantito ver bien. Perdonen ustedes, es 27 y 28. Aquí muestra cómo él amplió el sentido de la ley. La letra de la ley prohibía tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, pero él hace énfasis en el espíritu de la ley que condena no solo el hecho consumado, sino también el de asear de manera ilícita o codiciar a alguien que no fuera su cónyuge. La letra de la ley tenía que ver más con la acción, mientras que el espíritu de la ley tenía que ver con la intención del corazón. Como maestro, Jesús hizo más énfasis en el corazón que en la acción misma, porque es allí donde residen los pecados que nadie ve y donde se origina todo tipo de pecado de acción o de omisión. Ahora vamos a Marcos. En Marcos capítulo 7, versículo 18, dice, les dijo, ¿también vosotros estáis sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. A la letrina es una pregunta, perdón. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Aquí se encuentra una ilustración de cómo Jesús anuló ciertos requerimientos de la ley. Con esto él estaba anulando hábitos dietéticos que por años se habían convertido en una práctica religiosa en el pueblo hebreo. Llegado al Mesías, las restricciones relacionadas con los alimentos y las mismas fiestas religiosas no tenían sentido de seguir existiendo. De allí la instrucción del apóstol Pablo a los colosenses en su capítulo 2, 16 al 17. Por tanto, no permitan que nadie les condene por lo que comen o beben o porque no celebran ciertos días santos ni ceremonias, por luna nueva o por días de descanso, pues estas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá. Y Cristo mismo es esa realidad. Jesús como maestro también supo ilustrar las enseñanzas. ¿Supo qué? Ilustrar las enseñanzas. La pedagogía moderna ha demostrado que las personas que no han alcanzado un buen nivel de educación o preparación aprenden mejor por medio de ilustraciones e historias contadas. Y ese fue el caso de la población a quien Jesús le tocó ministrar. En ese sentido, Jesús fue un experto en parábolas. ¿Cuántos conocen las parábolas de Jesús? Conocemos muchas de ellas, ¿verdad? En ausencia de recursos audiovisuales, las parábolas le proporcionaron a Jesús una herramienta excelente para ilustrar sus enseñanzas. Y Jesús hizo uso de este recurso con mucha más frecuencia de lo que hemos pensado. De hecho, un 35% del contenido de los evangelios sinópticos está desarrollada de esa forma, casi el 50%. La parábola como historia imaginaria usa elementos de la vida práctica o de la naturaleza para mostrar una lección moral. No hay nada en la literatura hebrea antes de la venida de Jesús
comparable a las parábolas de Jesús. Y fuera de los 4 evangelios, tampoco encontramos ningún otro autor del Nuevo Testamento haciendo uso de las parábolas en sus enseñanzas. Cheque esto. Este sistema de enseñanza era una metodología desarrollada alrededor de un suceso imaginario, pero con una aplicación práctica. Las parábolas revelan y ocultan al mismo tiempo. Vayamos al libro de Mateo, en el capítulo 13, versículos 10 al 15. Las parábolas revelan y ocultan al mismo tiempo. Mateo 13, 10, la palabra dice: entonces, acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque no viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oye pesadamente. Revelaba y ocultaba al mismo tiempo. Se requiere una tremenda sabiduría muy especial para revelar o exponer y juzgar a la vez mediante una misma historia, como lo vemos en este pasaje que leemos. En sus enseñanzas en parábolas, Jesús hacía uso de circunstancias cotidianas normales, pero que apuntaban hacia la vida espiritual de las personas. Por tanto, las enseñanzas de las parábolas iban mucho más allá de lo que mostraban las parábolas mismas. Fíjense lo que dice un escritor llamado Warren Wiersbe en su comentario sobre el Evangelio de Marcos. Dice que una parábola es inicialmente como un cuadro que nos llama la atención. En la medida que la estudias, se convierte como en un espejo donde nos vemos a nosotros mismos. Y si continuamos observando por fe, este espejo se convierte como en una ventana a través del cual vemos a Dios y su verdad. Voy a leerlo para que lo entendamos. Una parábola es inicialmente como un cuadro que nos llama la atención. En la medida que la estudias, se convierte como en un espejo donde nos miramos a nosotros mismos. Y si la continuamos observando con fe, ese espejo se convierte como en una ventana a través del cual vemos a Dios y su verdad. Y eso fue lo que Jesús hizo con las parábolas. Cristo fue un maestro extraordinario al lograr que esto ocurriera a través de sus enseñanzas. Jesús conocía muy bien a su audiencia. Sabía que la mayoría de ellos carecían de buena educación, por lo que siempre trató de adaptar su comunicación a nivel de esa audiencia. Yo recuerdo muy bien cuando empecé mi trabajo misionero, que me mandaron a la selva locandona de Chiapas con los indígenas choles, recién salido de la universidad y bien filoso, así para enseñar. Y en la primera predicación que me dio oportunidad el pastor, prediqué mi gran sermón que había preparado con tiempo. Tenía intérprete porque la gente ahí no hablaba el español. Entonces, cuando yo hago la aplicación y hago un llamamiento, la gente queda como hielo. Ni gestos, ni movimientos, se quedaron mirando. Y yo me sentí bien mal.
Entregué el lugar al pastor y él despidió a la gente y yo me fui triste. Yo dije, yo no sirvo para esto. Y ya cenando en la casa del pastor le dije, pastor, ¿puedes decirme tú qué fue lo que pasó? Si te diste cuenta que la gente no respondió al mensaje, ese gran mensaje que yo di, todavía sintiéndome así, ¿verdad? El pastor me abraza y me dice, hermano Toño, la gente no te entendió. Le dije, pero pues tenía yo el intérprete. Dice, pues ni él te entendió, él predicó su mensaje. Y el consejo que me dio fue muy sabio. Me dijo, hermano, tú necesitas adaptar tu lenguaje al nivel nuestro, porque si no hablamos ni siquiera español, necesitamos un lenguaje sencillo. Y desde allí yo aprendí cómo el Señor me tumbó del burro. En mi orgullo, en mi soberbia, me dijo, no sabes nada, no sirves para esto si no cambias. Y obedecí al Señor. Recordé mis principios ahí en la laguna de Pátzcuaro, con gente muy sencilla y pobre, y dije, pues tengo que volver allá. Y gracias a Dios, hasta hoy aquí estamos. Tenemos que adaptarnos a la vida de nuestros oyentes para enseñarles la verdad de manera que ellos entiendan. Porque si no se van a quedar mirándonos como aquellos hermanos allí en Tumbalá se llama el pueblo, en la selva lacandona de Chiapas. Entonces Jesús supo enseñar, ilustrar sus enseñanzas. Cristo fue un maestro extraordinario al lograr que esto ocurriera a través de sus enseñanzas, porque él conocía muy bien la condición de su audiencia y entonces tuvo que adoptar su comunicación a nivel de esa audiencia. En ese sentido, él hizo uso de múltiples figuras de lenguaje como la hipérbole, el símil, la metáfora y la paradoja. Son figuras de lenguaje. La hipérbole es una forma de exagerar los hechos con el fin de enfatizar una cosa. Pero una cosa es exagerar los hechos con la intención de engañar, haciendo creer algo que no es real o verdadero, y otra cosa es enfatizarlos mediante una hipérbole, de manera que puedan entender que el asunto es grave. En el caso de la hipérbole, es obvio para el oyente que lo dicho es una exageración intencionada, con un propósito definido, o sea, dejar una enseñanza. Una de las hipérboles enseñadas por Jesús, en la que muestra su claridad, su maestría al enseñar, es la que encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 29 y 30. Mateo capítulo 5, 29 y 30. Vamos a leerlo también. Dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. ¿Verdad que aquí está exagerando? Sí. ¿Cuántos estaríamos ya sin ojos? Todos estaríamos sin ojos. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Qué tremendo, ¿verdad? Tremendo, tremendo. Mateo 5, ¿qué dijimos? 29 y 30. Aquí lo que Jesús estaba hablando literalmente no era de sacarse el ojo, sino de echar fuera de sí lo que le hacía pecar. A eso se refiere, no para sacarse el ojo.
Este era un modo de transmitir a la persona la gravedad del pecado y lo radical que tenemos que ser cuando se trata del pecado. Te es mejor entrar al cielo sin un miembro que todo tu cuerpo al infierno, ¿verdad? También él usó el símil, que es parecido a la metáfora. Lo usó como método de comparación para transmitir enseñanzas morales o espirituales. Esta figura del lenguaje hace uso con frecuencia de la palabra como. Mateo 10, versículo 16, dice la palabra de Dios: He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes, y ahí está la palabra como. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. El símil. Los judíos conocían muy bien la mansedumbre de las palomas, pero también conocían la ferocidad de los lobos. Y de ese modo entendían mejor cómo vivir sin malicia, pero cuidándose de aquellos que en el mundo siempre tratan de guiar a otros hacia la maldad y hacia el pecado. Por eso él usó muy hábilmente esta figura de lenguaje que es el símil. También utilizó la metáfora. Allí mismo en capítulo 5 de Mateo, versículo 13. Mateo 5, 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. La metáfora parecido al símil es una figura también comparativa, pero que no usa la palabra como. Sin embargo, presenta algo con lo que el individuo está bien familiarizado y que le puede servir de ejemplo. Vosotros sois sal de la tierra. Y el cristiano del primer siglo conocía muy bien el efecto de la sal, porque en ausencia de refrigeración, ellos usaban la sal como un método de preservación para los alimentos. Y por eso él dice, de modo que este fue una forma metafórica utilizada por Jesús para enseñarles cómo debía el cristiano contribuir a la preservación de la sociedad. Vosotros sois la sal de la tierra. Y también uso la paradoja o formulación de preguntas. Y fueron usadas con frecuencia como formas de enseñanza. Decía, por ejemplo, Denis Diderot, el creador de la enciclopedia, dice: la esencia entera de la educación consiste en provocar la duda y la interrogación. Jesús supo crear esa duda a través del uso de la paradoja. Entonces, una paradoja es una expresión del habla que en la superficie parece contradictoria, pero que en la enseñanza está precisamente en aquello que parece una contradicción. Nadie como Jesús para mover a las personas a la interrogación reflexiva. Marcos, capítulo 8, versículo 35. Marcos 8:35, la palabra dice: porque todo el que quiera salvar su vida, aquí parece una contradicción, escuchen, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Con esta expresión paradójica les deja sembrada la duda que los va a guiar a seguir buscando hasta llevarlos a encontrar el verdadero significado de la enseñanza. Jesús, como todo buen maestro, supo también manejar las preguntas para crear la interrogante que conduce al aprendizaje.
Vamos a Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, versículos 2 y 3. Mas él respondiendo les dijo: cuando la noche decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo, nublado. Dice: hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Mas las señales de los tiempos no podéis. El maestro que le da todo digerido al discípulo no lo entrena para investigar, que todo se lo da ya bien digerido. Pero Jesús supo usar la pregunta para enseñarles a pensar, y de esa forma los motiva a seguir aprendiendo. Supo usar las preguntas como forma de crear una introspección y traer a la luz lo que estaba en el corazón. En otras ocasiones, cuando intentaron atraparlo en alguna pregunta cuya respuesta luego ellos podrían usar en su contra, él usó la contrapregunta. Interesante. Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11, versículo 27 en adelante dice: volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los fariseos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo: os haré yo también una pregunta. Respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús: no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas preguntas. Qué tremendo maestro. Tremendo, se las hacía bien. Ellos querían hacerlo caer en una trampa y los atrapados eran ellos. Así es el maestro. Amén. La habilidad de Jesús para enseñar no tuvo ni tiene comparación, tampoco tiene sustituto. Independiente de las circunstancias en que enseñaba Jesús, por ejemplo, frente a una persona, frente a una gran multitud, o mediante un sermón, o mediante un diálogo, con o sin figuras de lenguaje, en sus enseñanzas, como en todos, fue único, y su magisterio fue singular. ¿Por qué creen que le seguía tanta gente, verdad? Otra cosa muy importante: como maestro, Jesús enseñó de forma reveladora. ¿Jesús enseñó qué? En forma reveladora. ¿Recuerdan ustedes la historia de esta mujer sorprendida en el mismo acto de adulterio? Otra de las características de Jesús al enseñar fue la habilidad para revelar las verdades del Padre y para desvelar lo que estaba escondido en el corazón de los hombres. Muchos están familiarizados con esta historia que se encuentra en San Juan 8, 1 y 12. En este texto, Jesús dice a los acusadores: el que de vosotros esté sin pecado, ¿qué dijo? Arroje la primera piedra. Pero cuando ellos escucharon esto, se sintieron condenados, y uno por uno se fueron alejando. Y quedando solo Jesús con esta mujer, le preguntó: ¿dónde están los que te condenaban? Y él le dijo: no quedó ninguno, todos se fueron. Dice: ni yo te condeno, vete, pero no peques más.
La realidad es que la forma como los enfrentó reveló sus pecados y los hizo sentirse condenados por sus propias conciencias. Y después uno a uno se fueron alejando. Jesús le preguntó a la mujer adúltera: ¿y dónde están? Todos se fueron. Aquí encontramos que Jesús usó ese mismo suceso para revelarles a los acusadores su autojusticia y a la mujer su pecado. Una vez más se mostró el genio de este gran maestro, porque Jesús conocía la maldad del corazón del hombre, pero que también conocía la bondad del corazón de Dios. Y como Dios omnisciente, conocía también el pensamiento de los hombres. Por eso cuando anunció a Pedro cómo él le iba a negar 3 veces, y aunque Pedro no aceptó que se cumpliría ese anuncio, las Escrituras y los Evangelios nos muestran cómo se cumplió lo que Jesús había dicho. Con esto Cristo les enseñaba cómo él conocía el futuro. Les enseñaba acerca del perdón de Dios y de cómo hasta las caídas futuras de los hijos de Dios ya han sido tomadas en cuenta a la hora de Dios escribir la historia. ¿Por qué? Porque Él conoce absolutamente todo. Otra cualidad muy importante de Jesús como maestro es que enseñó de forma confrontativa. ¿Enseñó qué? De forma confrontativa. Si algo caracterizó las enseñanzas de Jesús fue que no se llevaron a cabo en una aula de clases. Recuerdan que Él andaba de pueblo en aldea y la gente le seguía. De pronto Jesús se detenía y empezaba a enseñarles. Él tenía una iglesia itinerante y la gente le seguía. Amén. Sino que usó las experiencias vividas para enseñarles, para corregir y para amonestarlos. Consoló al afligido, pero confrontó la superficialidad con que vivían sus discípulos, enseñando siempre que las cosas temporales no pueden producir satisfacción en el corazón del hombre. Prestemos atención a cómo Jesús trae a la enseñanza por medio de una comparación con la naturaleza, y vayamos para esto al Evangelio de Mateo capítulo 6, en los versículos 25 al 30. Mateo 26, 6, capítulo 6, versículos 25 al 30. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestras vidas, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recojan en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellos? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Y por eso dice, más buscad primeramente el reino de Dios. ¿Sí? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Gloria a Dios. Él supo confrontar también la incredulidad de sus discípulos. ¿Se acuerdan cuando en la tormenta que se sentían a ahogarse? Y Jesús le dice, hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? ¿Verdad? Tuvo fortaleza para confrontar la debilidad de aquellos a quien él estaba enseñando,
para asumir el liderazgo cuando él ascendería al Padre. Su confrontación nunca ocurrió despegado de su gracia y misericordia. Siempre supo mantener el equilibrio entre la gracia y la verdad. Muchos han visto a Jesús un obrador de milagros, pero la realidad es que sus milagros nunca estuvieron divorciadas de sus enseñanzas. Lamentablemente, el ser humano ha puesto su mayor énfasis en los milagros que Jesús puede hacer en su favor y no en las enseñanzas que quiso dejar al obrar esos milagros. Pero estas fueron más que un instrumento para glorificar a Dios, confirmar al mensaje y al mensajero e ilustrar sus enseñanzas. Mateo 4:23 dice, predicando el evangelio y sanando toda enfermedad. Mateo 9:35 dice, predicando y sanando. Lucas 5:17 dice, enseñando y con poder para sanar. Dios ha usado siempre los milagros para confirmar el mensaje y al mensajero. Y asimismo ocurrió con los milagros de Jesús. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Le seguimos o le paramos? Porque ya está noche, ¿no? Yo sé que ustedes aguantan. Si hay alguna característica en la persona de Jesús que ha sido universalmente reconocida, es su habilidad para enseñar. Muchos son los que han negado su divinidad, pero aún ellos con frecuencia lo han reconocido como un gran maestro por su capacidad de comunicar con claridad y con convicción, con palabras y con hechos, con firmeza y con gracia. A pesar de haber vivido una vida tan diferente a los demás seres humanos, supo encontrar un balance, un punto de equilibrio y siempre buscando ese contacto con aquellos a quienes les enseñaba, sin importarles la condición económica o el estrato social o a lo que ellos pertenecían. Por ejemplo, se relacionó sin problemas con los niños. ¿Se acuerdan de ese evento? Que ellos fueron a Jesús y los padres les regañaron. Jesús, ¿qué dijo? No les estorben. O sea, Cristo amaba a los niños. Yo no puedo imaginar el rostro de Jesús molesto porque estaban impidiendo esos tiernos corazones que querían también acercarse a Jesús. Cuando Jesús dice, déjanos que vengan a mí, yo creo que no nomás eran 3, 4 niños. Yo creo que corrió toda la iglesia infantil a abrazarlo y estar con él, sentarse con él para que él orara por ellos y los bendijera. Eso hace solamente un gran maestro. Él se relacionó sin prejuicios con la prostituta, ¿se acuerdan? Cuando Simón el fariseo lo invita a su casa a una comida y allí entra esta mujer y unge el cuerpo de Jesús y Jesús acepta esa ofrenda. No le dijo, no, tú no te me acerques, tú eres prostituta, no. Lo mismo hizo con los ricos cuando este joven se acercó a decirle, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? No le dijo, no, tus riquezas te echan a perder, no, mejor tú no. No, también lo atendió y platicó con él. Obviamente esto tenía su corazón pegado a sus riquezas y prefirió irse con sus riquezas que con la vida eterna. Jesús no tuvo diferencias, ni tuvo problemas para relacionarse y mantener contacto con las personas. Se relacionó sin distanciamiento con los leprosos. ¿Recuerdan cuando uno de ellos vino y dijo, Señor, postrándose delante, dijo, Señor, si puedes, sáname? Jesús dijo, quiero, sé sano. Vete, pero no le digas a nadie nada. No, pues no le dijo eso porque fue y le anunció lo que había pasado. Alguien que recibe una bendición tal no puede callar lo que ha hecho Dios.
Por eso es que tú y yo no podemos callar. Debemos enseñar lo que hemos recibido de Dios. Esto es lo que hace un gran maestro, porque no hay ninguna posibilidad de que una enseñanza pueda ser asimilada por los que la escuchan si no ha habido primero un diálogo que relacione al maestro, al discípulo, lo cual Jesús puede hacerlo de forma extraordinaria. Su autoridad al enseñar, su sabiduría al contestar, su santidad al vivir y su compasión al ministrar lo coloca por encima de todos los demás maestros de la historia. ¿Te parece que este maestro es tremendo? Como él no hay otro. ¿Y qué debemos hacer nosotros entonces? Pues ser como él, ¿no? Ahora, yo quiero que te vayas esta noche a tu casa y preguntes, Señor, ¿qué puedo yo enseñar? Y otra cosa, ¿qué estoy enseñando? Con mi vida, con mi testimonio, con lo que conozco de Jesús, ¿es congruente con lo que vivo? Esas preguntas debemos hacérnoslas todos los días, porque tenemos luchas. Pero si nos enfocamos bien y miramos a este Jesús como gran maestro, pues vamos a aprender de él y vamos a representarlo de manera correcta. Amén. Vamos a darle gracias a Dios por ese gran maestro que tenemos en su palabra para enseñarnos. Conociendo a Jesús como siervo y como maestro y con muchos otros atributos que no podemos ver ahora, ¿a qué nos conduce esto? Amor por su palabra, amar su palabra. Por eso el lema, conociendo a Jesús y amar su palabra. Eso lo vamos a ver mañana. No falte, por favor. Padre, te damos gracias porque tu palabra nos muestra, Señor, cómo tú nos dejaste ejemplo también, no solo para servir, sino también para enseñar lo que hemos recibido de ti, para transmitir, no solamente con palabras, Señor, sino con el ejemplo, lo que tú has hecho en nuestros corazones y en nuestras vidas. Tú nos has enviado a predicar, a enseñar tu palabra. Y esto nos enseña, Señor, cómo tú nos diste el ejemplo para hacerlo bien. Impactaste al mundo en aquel tiempo y hasta el día de hoy se sigue impactando tu palabra cuando la leemos, cuando la meditamos, cuando nos alimentamos de ella, Señor, con hambre y sed. Gracias te damos, Padre, porque proveíste todo lo que necesitamos para cumplir la tarea que nos has encargado. No tenemos excusas, Señor. Ayúdenos a tomar más seriamente este compromiso para ser obedientes a tus mandatos, Señor, y hacerlo fielmente, perseverantemente, Señor. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos.